Noticieros Televisa se une a la campaña para contrarrestar los efectos del cambio climático. Esto rumbo a la Cumbre de las Naciones Unidas a realizarse a finales de mes en Glasgow, en Escocia. Es Daniel de Iturbide con esta sección especial. El cambio climático provocado por el calentamiento global es una realidad. En zonas del mundo como Alaska, la advertencia lleva décadas. En un escenario conservador, el escenario sería desolador. En un paso más adelante, sería simplemente devastador. Esto es lo que están viviendo en lo más alto del planeta, en Alaska. La historia. Barrow, Alaska es la población localizada en la latitud más al norte en todo el hemisferio oeste. En términos de servicios como luz, agua potable, aeropuerto, departamento de policía y bomberos, escuelas, etc., no hay lugar en la Tierra que esté tan cerca del Polo Norte y que cuente con un pedazo de civilización. Barrow, Alaska está en la primera fila de los lugares más afectados en el planeta por los dramáticos cambios climáticos y sufre por esto desde hace una década. Esta gráfica de la Administración Nacional de Oceanografía y Atmósfera ilustra la constante disminución de la capa del hielo polar, misma que antes llegaba hasta las costas de Barrow y se quedaba prácticamente todo el año. Hoy, según los residentes de esta población de apenas 4.483 habitantes, el hielo llega cada vez más tarde, casi a mediados de octubre, y se va cada vez más temprano. Ni siquiera cuando vuelve a asomar de nuevo su cara el sol. Aún en pleno invierno, a fines de febrero, descongelando el mar y abriendo rutas marítimas que antes no existían. Well, climate change is a little controversial, but it's held, I think, by the scientific community as a fact. That bureaus of the U.S. government and academic institutions are studying that phenomenon. What we are doing as the waters open up, become more navigable over periods of time, is exploring what the Coast Guard's mission set will be when the water is no longer hard, but is in fact liquid, and we need to engage up here to protect the environment and the people. Pero quizás el resultado más trágico del descongelamiento del mar Ártico por el calentamiento global es que con la desintegración del hielo también desaparece el hábitat natural de una de las especies más hermosas en el planeta, exclusivas de esas latitudes de la Tierra. Estas son las maravillas de estos animales que están aquí prácticamente fuera de su hábitat. Este oso debería estar con hielo, pero sin embargo tiene que venir miles de kilómetros aquí en la Tierra para poder comer. Estos son los efectos que son los del cambio climático que está sufriendo aquí en la Tierra, y maravillas como estas pues prácticamente ya no se pueden ver. Por cada oso polar captado aquí en Barrow por las cámaras de Noticieros Televisa, 17 se ahogaron al no tener hielo donde descansar ni comida que alimentarse. Estos hermosos mamíferos tienen que nadar por kilómetros hasta llegar a tierra firme. Esos osos no deberían de estar tan al sur en el círculo ártico, pero emigran nadando hasta acá en búsqueda de los cadáveres de ballena que dejan los nativos de Barrow en el punto más al norte de sus playas. I see a tremendous drop in the amount of bears. I used to be able to go out and should be snow and there should be 10, 15 bears. We were lucky today. I think we saw 3. There's been less bears and the environment is really warming up. We've had twice as much rain this month as we've ever had before. It's warmer. Plants are starting to change. I've got pictures of birds that have no business being here. I watch the animals all the time. The bears are still, they haven't even started their winter coats. The fox still have their summer coats on. You'll notice it in all the animals. There is a difference in climate. Anthony ha vivido en este pequeño poblado donde, por cierto, viven 18 mexicanos. Ellos dependen del contado turismo generado por el oso polar y conforme pasan los años, sus tours de búsqueda de osos registran cada vez menos oportunidades, debido a que cada vez llegan menos ejemplares a las costas de Barrow y con más frecuencia mueren en las aguas menos congeladas del océano Ártico, creando una crisis de supervivencia paralela a la del oso polar. Well, hopefully somebody will take a concern and start worrying about the demise of the bear. And the more people that see them, the more they
have a friendly attitude towards bear and understand, then hopefully they will get together and say, we've got to stop things that endanger the species, because you look out there on the ocean and when it's ice, it's a hard place to make a living, and it's even worse in the summer. Según la Organización Mundial de la Vida Silvestre, quedan tan solo entre 22.000 a 31.000 osos polares en todo el círculo ártico. Debido a este número tan bajo y el cambio climático, para el 2040 se predice que el oso polar ya no podrá reproducirse entre sí. Y para el 2100, de no hacer nada para evitar la destrucción de su hábitat, el oso polar habrá desaparecido de la faz de la Tierra. Reportando del Círculo Ártico aquí en Barrow, Alaska, Francisco Villalobos, enviado especial. Noticieros Televisa. Laura Verónica Muñoz, originaria de uno de los países en peor situación en cuanto a la crisis climática se refiere, Colombia, una de las voces jóvenes más autorizadas en Latinoamérica para hablar del calentamiento global, se define a sí misma como ecofeminista y es fundadora de Pacto por el Clima, una red de jóvenes en toda Latinoamérica que busca concientizar a todo el mundo sobre la grave crisis en la que estamos en este planeta. Laura, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta entrevista. Saludos hasta Bogotá. Hola, Daniel, muchísimas gracias. Platícanos, Laura, platícanos quién eres, platícanos un poquito de ti y cómo poco a poco en tu vida te vas involucrando con el tema del calentamiento global. Ok, bueno, yo soy Laura Verónica Muñoz, yo soy activista climática y me considero también ecofeminista. Yo estudié comunicación audiovisual y multimedios y hace como 2-3 años ya me metí en todo esto del movimiento climático. Mi familia es campesina. Y he visto de primera mano cómo ellos y ellas están sufriendo las consecuencias del cambio climático en el campo por la agricultura. Entonces, eso realmente es lo que me está moviendo ahorita. Platícanos primero o defínenos el término ecofeminista. Bueno, el ecofeminismo es un movimiento que une las luchas ecológicas y por el territorio con las luchas feministas y ve todo esto bajo el lente de que el principal culpable o uno de los principales culpables es el patriarcado. Es eso, básicamente. ¿Por qué razón o con qué argumentos o bajo qué argumentos se defendería ese punto? Además de ser ecofeminista, yo también como que lo veo bajo el lente decolonial, y es el hecho de que el momento en el que los españoles o los europeos llegaron a nuestras tierras, vieron nuestras tierras como algo para explotar, como algo que está ahí para servirles a ellos, para generar dinero, para acumular riquezas. Se asimila mucho a cómo se ve la mujer. El año pasado, cuando se reorganizaron todas estas protestas incentivadas hace algunos años por Greta Thunberg de los viernes, escuchaba yo una entrevista tuya con atención en la que decías que Colombia es tal vez uno de los peores países, si no es que el peor país del mundo en cuanto a defensa del medio ambiente o lucha en contra del calentamiento global. ¿Por qué Colombia? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Y cómo nos podríamos reflejar todos los latinos o todos los países latinoamericanos con la situación que ustedes viven allá abajo? Creo que son muchas cosas. Pues está el acuerdo de paz. El acuerdo de paz lo firmamos hace 4 o 5 años, pero este gobierno, desde que se posicionó, como que no ha estado trabajando para implementar el acuerdo de paz. Y creo que eso también pasa porque somos una región, y en mi caso Colombia, somos un país súper biodiverso. ¿Y qué pasa ahí? Que pues obviamente la riqueza está en la tierra, la riqueza está en los recursos naturales. Entonces llegan también multinacionales externas aquí a aprovecharse de nuestro territorio, de que también lo dejamos todo súper barato. Y digamos, en el caso de Colombia, como que se suma otro factor, y es el conflicto armado. En esto precisamente, defender la tierra, defender al planeta, defender el medio ambiente y en consecuencia el cambio climático, ¿va en contra de los intereses políticos o de los intereses económicos? Yo creo que esa ha sido como la visión tradicional o convencional que nos han querido vender, y es el hecho de que proteger nuestros recursos, proteger la tierra, va en contra de lo que se llama desarrollo, de lo que es la economía, del Producto Interno Bruto, como que va en contra, pero no va en contra. De hecho, ahorita la única forma de enfrentar ambos es precisamente preservando y conservando nuestros recursos, o sea, como que no va en contra. De hecho, es la única forma que tenemos ahorita para poder lograr tener un futuro de alguna manera vivible. ¿Es real la posibilidad de que este planeta deje de ser un lugar apto para vivir?
Yo creo que va a ser vivible solo para las personas que tienen dinero. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Las personas ricas de nuestros países, quienes dirigen nuestros países, pero no va a ser vivible entonces ¿para quiénes? Para las comunidades indígenas que ya se están extinguiendo, no va a ser vivible para el campesinado, digamos, colombiano, no va a ser vivible para las comunidades afrodescendientes que están viviendo en el Pacífico o en el Caribe o en las islas. Las islas se van a desaparecer porque los niveles del mar, los niveles del agua van a subir. ¿Es realmente consecuencia del cambio climático todos estos fenómenos que vemos cada año? Los huracanes, los incendios forestales, las sequías, las nevadas, las estaciones extremas, es decir, un invierno muy, muy frío, un verano muy, muy, muy caliente. Sí, claro, digamos, para bajarlo en términos, no sé, más concretos, te le pongo el ejemplo, digamos, de mi familia campesina y ellos siembran papa, ponle que en octubre antes siempre llovía, ¿sí? Y entonces ellos sembraron la papa, no sé, X mes, esperando que en octubre lloviera para que la papa creciera. Ahorita no está lloviendo en octubre, sino que está lloviendo en diciembre. Entonces ya cuando ellos recogen la papa en diciembre, la papa no creció, pero entonces en diciembre sí crece. Entonces como que el clima es que se está volviendo errático. Cuando hablamos de este tema mucho también decimos de las recomendaciones. No uses plástico, reduce tu huella de carbono, no comas carne. Hay estadísticas que dicen, en realidad si todos hiciéramos algo no sería suficiente si los tomadores de decisiones, si los gobiernos de los grandes países no toman las decisiones adecuadas. Hay un estudio de Oxfam del año pasado, de septiembre, en el que hablan como del carbon inequality, y entonces ellos dicen esto, que el 10% de la población más rica es responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero obviamente a nivel personal tenemos, o sea, como que parte también de lo que está, de la crisis en la que estamos son nuestros métodos, nuestras costumbres de consumo. Pues Laura, yo te agradezco mucho estos minutos, saludos desde México y seguimos en comunicación para este tema que siempre es muy importante para todos y que puede unir como pocos a todo el planeta. Gracias. Gracias a ti, Dani.